Había nacido a los 13 años cuando me tocó enfrentar el cáncer por primera vez. Pero la verdad es que un día una persona que quiero mucho me dijo, tú eres más que el cáncer que has enfrentado. Y después de 13 años de haber estado luchando, escuchar eso por primera vez verdaderamente me cayó como un balde de agua fría. ¿Qué voy a hacer sin una pierna? O sea, ¿dónde voy a encontrar un trabajo? ¿Quién me va a ofrecer alguna vez algún proyecto? ¿Quién me va a querer? ¿Quién me va a querer? Es más, es que ¿cómo se supone que voy a encontrar una niña a la que alguna vez le pueda gustar yo sin una pierna, ¿no? Y yo recuerdo que básicamente la conclusión en ese momento para mí era, mi vida se terminó. Tú eres más que ese Emilio que le detectaron una enfermedad, porque si tú dejas que eso te consuma, habrás dejado que tu realidad sea esa. A mí hace 2 años me dieron 2 años de vida. Y entonces en ese momento me dediqué a vivir muy enfocado en el presente. Muy. Yo recuerdo que en ese momento yo dije, ok, tengo 720 páginas, voy a escribir el mejor libro que pueda. Yo me acuerdo que en ese momento dije, Tal vez no agradeces al cáncer, pero sí a quien te convertiste. ¿a quién me obligó a convertir? A quien te obligó a convertirme. Yo también muchas veces la gente me ha preguntado si yo agradezco mi experiencia de secuestro. Y yo siempre digo, no agradezco la experiencia de secuestro, pero sí agradezco en la mujer que me convirtió. El cáncer es lo mejor que me ha pasado. No sé qué sería de mí si no hubiera vivido lo que he vivido. No sería quien soy hoy. Porque el dolor nos enseña. No que el dolor quiera enseñarnos, sino que uno debe aprender a través del dolor. Bienvenidos a un nuevo episodio de Resignificando Ando. Hoy tengo el privilegio, más que el privilegio, la fortuna, la dicha de tener un invitado que les va a decir algo que pocas veces han escuchado. Es un invitado que hizo un gran esfuerzo para estar acá por muchos sentidos, porque viajó, porque vive en Guadalajara, por una condición que ahora van a escuchar. Así que te doy, Emilio Betancourt, la más cálida, me falta la alfombra roja, pero si hubiera tenido una te lo hubiera puesto, la bienvenida a este espacio. Agradezco mucho que estés aquí. No sabes cuánto lo agradezco, cuánto lo valoro, cuánto lo aprecio. Y antes de empezar con este episodio, me gustaría mucho pedirte que te presentes con todos los que están aquí, de la manera en que hoy te gustaría que sepan quién es Emilio Betancourt. No te quiero presentar, quiero que tú te presentes. Emilio Betancourt es un hombre que vive intensamente, que tuvo que aprender la diferencia entre vivir y estar vivo. Emilio es un hombre que no cree en las tibiezas de la vida, ni la del baile, ni la del canto, mucho menos la tibieza del amor o de las pasiones, mucho menos la de los sueños. Emilio es un hombre que vive intensamente y detesta las cobardías. La cobardía de aquel que no se arriesga, ¿sí? Que no se arriesga en la vida, que no se arriesga en el amor, que no se arriesga en sus sueños. De todas las cobardías, la más imperdonable es la del amor. No solamente la de la pareja, sino amar lo que haces, hacer lo que amas, amar a quien te rodea, sí. Y de vivir apasionadamente, porque ahí está el amor. Emilio Betancourt es un hombre que está vivo, que está viviendo. Wow, pues está vivo, está viviendo, porque ahorita en este episodio hablaremos de la vida de este hombre que a sus 13 años fue diagnosticado con cáncer y que ha estado al borde de la muerte y de no saber qué va mañana a amanecer muchas veces en su vida. Y lo que lo ha marcado no es eso, sino lo que ha hecho con su vida. Para mí es una inspiración, un ejemplo y una historia digna de ser contado. Y quiero decirles a todos los que están acompañando que me siento honrada y privilegiada que en Resignificando Ando podamos tener hoy a Emilio Betancourt. Claro, más gracias, Elías. Así que denle like, activen la campanita, suscríbanse a este canal y les voy a pedir que sigan a Emilio. ¿Dónde te encuentran, Emilio? @Emilio Beta en todas las redes sociales, Eli. Entonces, bueno, pues comenzamos este episodio. Siéntanse cómodos y estén listos para una lección de vida importante. Comenzamos. Oye, Zuli, déjame decirte además que no hubo alfombra roja, pero estuvo Luis. Que bueno. Bueno. Pues, todos conocen a Luis los que están acá, entonces está perfecto. Para los que no saben quién es Luis, en muchas cápsulas psicológicas que podrán ver en este mismo canal de YouTube, por ahí aparece Luis porque él siempre está en el centro del escenario. Y aunque Joab, que es experto en que todo salga perfecto, lo quiere quitar, Luis no se quita, así que lo verán y lo conocerán. Resignificando Ando.
un espacio de crecimiento para conocer expertos y grandes historias de vida. Es tu momento de transformarte y conectar contigo. Recuerda, no eres lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Pues Emilio, llegó el momento emocionante. Voy a decir emocionante porque quiero contarles que desde que conocí a Emilio, que ya tiene un buen, que fue por ahí de marzo, en Guadalajara, dije, este es un episodio que quiero mucho hacer, pero los tiempos, la distancia, no habíamos tenido la oportunidad. Pero desde ese momento que te conocí y te sigo y te vi en vivo y nos abrazamos, sentí una conexión muy especial. Entonces, quiero para todos los que están aquí que sepan que este momento es para mí un verdadero privilegio y estoy muy agradecida y bendecida de tenerte aquí. Queridísima y hermosísima, te lo prometo por mi vida que el honor es mío. Y siempre me gusta decir que ni mi madre me presenta tan bonito. Y nunca olvido ese abrazo. Yo creo que muchas veces basta un abrazo para saber quién es la persona que tienes enfrente. Oh. Bueno, pues sentí eso ese día que te vi y bueno, nos hemos seguido, hemos platicado y siempre creo que los tiempos son perfectos y hoy era el tiempo de estar aquí. Siempre son perfectos, sí, de verdad que sí. Y entonces, bueno, además de darte la súper bienvenida a este espacio de Resignificando Ando, la manera en cómo tú has resignificado tu vida a mí me ha llamado mucho la atención. Gracias. Y me gustaría preguntarte, ¿qué habilidades, recursos tiene que tener una persona como tú para resignificar, que ahorita nos vas a compartir, algo tan fuerte como lo que has vivido? Híjole, es muy difícil para mí intentar decirle a la gente, porque mucha gente siempre me dice, oye, después de haber pasado por momentos tan difíciles, tan traumáticos, tan duros, ¿cuál es el secreto de la motivación? ¿Cuál es el secreto para salir adelante en la vida? Y al menos en mi experiencia, ojalá tú me digas lo contrario, pero yo muchas veces le digo a la gente, es que muchas veces el secreto simplemente está en resistir. Muchas veces en la vida a mí me ha tocado simplemente resistir, ¿sí? Hacer las cosas cuando no tengo ganas, cuando no quiero, cuando ni siquiera hay un propósito, es más, cuando ni siquiera hay un sentido, cuando dices, no sé por qué debería seguir haciendo esto. Porque a mí me pasó eso, y no solamente cuando era niño y tuve que enfrentar el cáncer, sino muchas veces me ha tocado decir, no sé ni siquiera por qué quiero vivir, pero estoy seguro que en algún momento tendrá sentido, ¿sí? En algún momento se resignificará. El día de hoy no tiene sentido. Entonces, uno de los secretos para mí poder resignificar, primero que nada, siempre ha sido resistir, seguir caminando a pesar de los obstáculos, de la falta de certeza, de la falta de sentido. Me gusta decirle a la gente, tarde o temprano tiene que amanecer y cuando amanezca todo va a tener sentido. Ese es uno de los primeros pasos para poder resignificar. Primero, sobrevivir. Sobrevivir. ¿Y a qué edad empezaste a aprender esto? ¿A qué edad fue cuando dijiste, claro, a lo mejor no con esta conciencia, pero a qué edad apareció el primer reto en tu vida? A mí me ha gustado mucho resignificar mi vida precisamente porque yo pensaba que el Emilio que conocemos el día de hoy, sea mucho, sea poco, había nacido a los 13 años cuando me tocó enfrentar el cáncer por primera vez. Pero la verdad es que un día una persona que quiero mucho me dijo, tú eres más que el cáncer que has enfrentado. Y después de 13 años de haber estado luchando, escuchar eso por primera vez verdaderamente me cayó como un balde de agua fría. Y entonces comencé a ver mi vida hacia atrás, pero de una nueva perspectiva, y me di cuenta que no, que Emilio no nació a los 13 años cuando tuvo que luchar contra la muerte, que en realidad Emilio nació un tiempo después, a los 17 o 18, cuando se decidió por primera vez a subir una silla de ruedas. Cuando después de niño haber quedado con una discapacidad muy entre comillas, porque sin una pierna he hecho mucho más que algunos con dos, a los 18 años por primera vez aprendí a que no importaba la circunstancia en la que yo me encontrara, una pierna, dos piernas, silla de ruedas o lo que me tocara enfrentar en la vida por mi tema de salud, que yo podía poner las circunstancias en las que yo quería jugar, que yo tenía el tablero de juego, que yo tenía la capacidad de decir, está bien, si no puedo correr en dos piernas, voy a correr en una silla de ruedas. Y si no lo puedo hacer en una silla de ruedas, igual y me arrastro, pero mi término y condición es que no me voy a dejar de mover. Entonces, a los 17, 18, nace por primera vez este Emilio, cuando le dicen, tú no vas a volver a correr,
desde los 13 años. Tú quedas con una discapacidad y vas a irte al mundo con unas muletas y eventualmente quizá con alguna silla de ruedas, pero tú ya no vas a poder correr, tú ya no vas a poder bailar, tú ya no vas a poder hacer ni deshacer, ni brincar, ni trotar. Y a los 15, 16 comencé a subirme a una silla de ruedas y comencé a jugar. Me hice deportista en silla de ruedas. Y a esa edad, por primera vez, fue el primer gran shock de mi vida en el que me di cuenta que había una gran satisfacción en hacer aquello que me habían dicho que no podía hacer. En recuperar eso que creí que había perdido, ¿no? En establecer mis términos y condiciones de cómo quería vivir la vida y dejar de vivirla bajo los términos y condiciones que el mundo o que la sociedad o que las personas te imponen, ¿no? Y como siempre digo en todos los podcasts, lo digo de una manera para que lo entiendan de otra, ¿no? O sea, nadie puede venir a decirnos qué podemos y qué no podemos hacer, o de qué somos y qué no somos capaces. Sí, eso lo aprendí a esa edad, a los 15, 16, 17, Muy joven. 18. Muy joven. Me hace recordar una frase que te va a caer muy bien y que digo mucho, pero en la que cada vez creo más, es que nada ni nadie agota tu realidad. Tú eres más que lo que has vivido. Claro. Siempre, tú eres más que ese Emilio que le detectaron una enfermedad. Porque si tú dejas que eso te consuma, habrás dejado que tu realidad sea esa y tú creaste y construiste otra realidad que, además de admirarte mucho porque sabes que te sigo y hemos platicado poco, pero algo nos conocemos, ¿cómo fuiste construyendo esta realidad y desafiando todo? Y estás aquí, subes aviones y vas y grabas podcast y tu contenido es extraordinario y luchas todos los días. ¿Esa fuerza de dónde sale? Híjole, qué complejo. A mí me tocó ver la muerte por primera vez a los 13 años. No la muerte física, sino el riesgo de la muerte, no la incertidumbre de la vida, a los 13 años. Y a los 13 años yo viví un shock impresionante cuando me tocó entrar al hospital por primera vez, que como había dicho, no me gusta mucho entrar en esos temas, pero es muy importante. Entro yo a los hospitales por primera vez y es muy interesante, Shuli, porque yo he estado en hospitales para niños y he estado en hospitales para adultos, pediatría y adultos. Y qué gracioso, qué curioso, qué impresionante es darte cuenta que cuando tú entras al hospital para niños, ellos están ahí corriendo, ¿sí? Ellos están con la venoclisis colgando en el carrito, jugando fútbol afuera de la terapia de Leu, o están pintando en su cama, o están molestando al de la cama de al lado, o, ¿sabes? O sea, los niños siguen siendo niños, cosa que no sucede con los adultos. Cuando tú vas a un hospital para adultos, hombres 30, 40, 50 años, te das cuenta que aquellos que enfrentan situaciones como la mía viven muy desesperanzados. Se siente incluso como si ya no estuvieran en vida, ¿sí? Y ese para mí fue un shock muy impresionante porque cuando yo salí por primera vez del hospital me di cuenta que después de haber vivido todo lo que tuve que vivir, muchas cirugías, mucho miedo, mucha incertidumbre, mucho dolor, o sea, un dolor que ningún niño debería jamás experimentar. Después de vivir todo eso, salgo al mundo y me doy cuenta que la verdad es que no había necesidad de sufrir tanto allá afuera, ¿sabes? Estamos aquí afuera sufriendo por el tráfico, por la prisa, por la hora, porque el proyecto no salió como yo quería o las cosas no se dieron como yo esperaba que sucediera por expectativas, por etcétera. Y para mí eso fue muy impresionante. Y desde que salí yo por primera vez del hospital se marcó esta personalidad de Emilio en la que, no sé cómo explicarla, pero era un Emilio que era difícil alterarlo, ¿sabes? Era muy difícil alterarme. Después de venir de una cosa como un cáncer, o sea, para mí después de esa edad, alterarme es demasiado complicado. Ay, no dices cosas que me conectan tanto, Emilio, porque después de mi experiencia de secuestro, que yo era una persona que perdía la paz por cualquier cosa, y si se ponchaba una llanta o llegaba 6 minutos tarde o algo, todo me angustiaba. Que no saliera perfecto todo. Y después de mi secuestro empecé a darme cuenta ¿qué me va a quitar la paz después de negociar mi libertad? ¿Qué me va a volver a quitar la paz? Y decidí que nada me va a quitar mi paz. Voy a aprender a que la vida es incierta, las cosas pasan cuando tienen que pasar. Pero yo me pregunto, en tu caso, ¿no? Después de esto que estás contando, que me conecto muchísimo contigo, ¿qué pasa cuando a los 13 años
te dan una noticia. ¿Qué pasa dentro de ti? Yo lo recuerdo palpablemente, o sea, específicamente. Yo entro al hospital, por primera vez me diagnostican con osteosarcoma, osteoblástico no metastásico, cáncer de hueso en el tercio distal del fémur derecho, cáncer en la rodilla. Y yo recuerdo cuando salí del consultorio en el que me dijeron que iba a perder la pierna, a los 12 años tenía todavía. Y yo recuerdo que en ese momento iba tomado de la mano de mi madre saliendo del consultorio. Y yo recuerdo claramente cómo veía el patio central del hospital, el Federico Gómez, aquí en Ciudad de México. Yo recuerdo claramente cómo caminaba y mientras yo caminaba sentía el vórtice de pensamientos y preguntas en mi cabeza. Me sentía como si fuera modo automático. O sea, yo iba guiado por la mano de mi madre, pero en realidad mi mente estaba, ¿sabes?, ahogada en un mar de dudas. Y yo recuerdo que mis afirmaciones en ese momento, y ahí es un tema que se abre muy interesante, porque cómo el lenguaje define nuestra realidad, ¿no? Yo en aquel momento recuerdo claramente cómo dije, mi vida ya se acabó. ¿Qué voy a hacer sin una pierna? Sobre todo cuando era un niño y no conocía el mundo entero que existía dentro de las posibilidades, ¿no? ¿Qué voy a hacer sin una pierna? O sea, ¿dónde voy a encontrar un trabajo? ¿Quién me va a ofrecer alguna vez algún proyecto? ¿Quién me va a querer? ¿Quién me va a querer? Es más, ¿cómo voy a regresar yo a la escuela? Yo me acuerdo que decía, no, yo no voy a regresar a la escuela. Yo me voy a cambiar de colegio, yo no voy a ir al colegio, o yo no sé qué voy a hacer con el colegio, pero yo no puedo regresar sin una pierna. ¿Cómo voy a regresar? Imagínate tus compañeritos y a la hora de fútbol, ¿y quién le va a enseñar a correr un día a mis hijos? Y a los 12 años ya me gustaban las niñas, ya andaba con una amiguita y pegadita. Y yo decía, es que ¿cómo se supone que voy a encontrar una niña a la que alguna vez le pueda gustar yo sin una pierna, ¿no? Y ahora las respuestas quizás no son tan difíciles, pero siendo un niño... Y yo recuerdo que básicamente la conclusión en ese momento para mí era, mi vida se terminó, ¿sí? Mi vida se terminó. Muchísima incertidumbre, muchísimo dolor. Y bueno, yo creo que tú, después de tantos años de terapia, conoces muchos casos como el mío y verdaderamente fue un suceso que me marcó, marcó. Pero como no somos lo que sucedemos, sino lo que decidimos hacer a partir de lo que nos sucede, eso me marcó para bien, me marcó para mucho bien. Y hoy en día, y quizá me estoy brincando un poquito la línea del tiempo, pero yo hoy en día te puedo decir, y lo dije ayer, vengo de un congreso oncológico, ayer estuve con pacientes oncológicos, y yo lo digo sin ningún miedo. Yo las veo a los ojos y les digo, el cáncer es lo mejor que me ha pasado. No sé qué sería de mí si no hubiera vivido lo que he vivido, pero no estaría aquí. No sería quien soy hoy. Ni habría aprendido lo que habría aprendido. Habría aprendido algunas otras cosas, pero rara vez creo que pudiera haber aprendido algo tan valioso como lo que aprendí aquí. Porque el dolor nos enseña, ¿sí? No que el dolor quiera enseñarnos, sino que uno debe aprender a través del dolor. Y no solamente del dolor de la enfermedad, sino del dolor del amor, del dolor de la pérdida, del dolor de la incertidumbre, de la inconformidad, de la incomodidad. Todo duele en la vida. Y la verdad es que ningún gran logro, ninguna gran meta se ha logrado jamás en la historia del hombre y de la mujer sin un poco de dolor. Es cierto. O mucho de él. Escuchen lo que está diciendo Emilio, me parece que esto es algo muy importante, así que los vamos a estar leyendo. Escríbenos, ¿qué les duele? ¿Qué han aprendido de sus dolores? ¿Qué dolores han vivido? ¿Se han conectado con esos dolores? ¿Ha pasado algo a raíz de esos dolores? Porque a veces no nos detenemos hasta que el golpe es muy fuerte, ¿cierto? Claro. El dolor tiene un propósito que se desperdicia cuando es ignorado. Cuando tú vives una relación tóxica, por ejemplo, que me encanta siempre hacer referencias con amor porque es un lenguaje demasiado universal. Nadie nos hemos escapado nunca de vivir algún desamor, de que nos rompan el corazón, etc. Y siendo un lenguaje tan universal, yo le digo a la gente, es que vivir una relación que te duele, ¿sabes?, en donde quizás sufriste algún tipo de abuso o de menosprecio o de apatía o Dios no quiera decir algo peor, y no aprendes de ello, ¿sabes? Y vuelves a repetir un patrón, entonces el dolor no tuvo propósito, ¿sabes? Sufriste sin ninguna recompensa, porque hay recompensa para quienes logran aprender del dolor, pero quienes no aprenden de él, quienes por temor a verlo a los ojos, por quien temor a verse en el espejo, no logra reconocer lo que le duele, lo que le está dañando, por ejemplo, en este caso una relación, entonces repite y repite y repite. Y luego es cuando venimos, porque me incluyo yo,
en la vida y en el amor y decimos, es que ¿por qué sucede esto? Bueno, es que ¿cuándo te detuviste a ver qué era lo que te dolía, no? O sea, ¿cuándo te detuviste a pensar si este era el tipo de vida, de negocio o de relación que querías llevar? Y que justo, Emilio, escuchándote pienso que esto que tú viviste te replantea un sentido de vida, porque a veces vamos en automático y me imagino que te replanteaste ¿quién va a ser Emilio a partir de ahora? ¿Quién soy? claro. A una edad muy corta, muy joven. Demasiado. 13 años. 13 años. Y la verdad es que ciertamente a mí el dolor de haber vivido lo que viví sí me dejó con una cosa. Número uno, en que, aunque no sea perfecto, no iba a sufrir por algo que no me hiciera mi sufrimiento. Sí, no me iba a permitir sufrir o perder el piso, ¿sabes? Mi serenidad o mi paz, como dices. Algo por lo que peleé tanto no lo iba a perder por algo tan superficial o tan, ¿sabes? Efímero como el tráfico o algunas cosas de esas, ¿no? Y la segunda es que estamos escribiendo una conferencia específicamente acerca del dolor, se llama Alquimia del Dolor. Y yo le digo a la gente que el haber vivido lo que viví me hizo preguntarme a los 13 años por primera vez si quería vivir. Yo a los 13 años me tuve que preguntar por primera vez, así volteando a ver el techo de la cama del hospital, si realmente quería vivir. Y si quiero vivir así con esta noticia, sobre todo. Claro. O sea, quiero vivir bajo estas circunstancias, pagar el precio que se tiene que pagar para vivir. Una pregunta que muy pocos hombres y mujeres se hacen alguna vez en la vida. Sí. No que espere jamás una respuesta negativa, sino que al preguntarse uno si realmente quiere vivir, debe uno dar justificaciones de por qué sí quiere vivir, ¿no? Y es ahí uno donde encuentra y puede priorizar qué valores, qué metas, qué sueños realmente le son importantes a uno. Y entonces ahí resignificas tu vida. Claro. ¿Para qué? ¿Para qué quiero vivir, no? Y este Emilio de 13 años, lo estoy tratando de imaginar. ¿Qué pensó en ese momento? ¿Para qué iba a vivir? ¿Encontraste una respuesta? No. Yo no lo sabía. Yo no tenía idea. Y ahí es cuando digo que justamente hay muchos momentos en la vida en los que no vas a saber por qué haces las cosas. Y a veces hay que hacerlas. Te lo dice un hombre que fui ultramaratonista. Yo corrí maratones 59 kilómetros en silla de ruedas. Sí. Y una cosa que aprendí del maratón, así como en la vida, es que hay muchos momentos en la carrera, pasados los 30, 40 o 45, 50 kilómetros, en los que dices, ¿por qué estoy haciendo esto? Esa es una cosa que le sucede a todo corredor en el mundo. Estás corriendo y te dices, ¿en qué chingado momento a mí se me ocurrió levantarme un día a las 4 de la mañana para salir a correr un cerro donde no voy a hacerme millonario, donde quizá hay maneras más fáciles de tener un buen físico, donde, o sea, no voy a obtener una recompensa física más que una medalla que va a quedar colgada en algún lugar oculto del closet por lograr esto, ¿no? Y en medio del dolor es cuando uno se hace estas preguntas, ¿por qué debería? ¿Sí? Y verdaderamente para los que hemos hecho endurance, es un tema psicológico, eso es un tema mental. O sea, no se trata de los músculos, porque los músculos bien me pudieran haber dado 100 kilómetros, es la mente. O sea, que la mente siga firme y convencida de que tiene un propósito, aunque en el momento de dolor no lo puedas ver, no lo veas. Claro, cuando te están quemando las piernas, los brazos, cuando estás sudando deshidratado, sientes que te quieres desmayar, dices, ¿para qué, güey? O sea, ¿para una medalla de metal? Claro que cuando termina la carrera te logras autoconvencer de que va a tener un sentido. Ahí es cuando dices, es que me acuerdo que la primera vez que corrí un maratón, vi a 2 personitas correr hacia la meta donde yo estaba llorando. Por primera vez en mi vida, y creo que la única vez que los vi llorando de felicidad, a mis 2 abuelos. Yo tenía 17 años, que todavía tenía las 2 piernas, tenía 17 años. Y en ese momento todo tuvo sentido. Claro que tuvo sentido. Esa es una de las memorias que me voy a llevar el último día que yo respire en esta tierra, en 84 años. Entonces, ¿qué intento decir con esto? Que he aprendido por muchas vías de la vida que, bueno, hay que seguir adelante. Que en algún momento vamos a poder resignificar lo que está pasando. Pero ojo, en la mera descripción, resignificar es volver a significar. O sea, es ya pasado, voy a tener que volver y reescribirlo. Y lo has hecho muchas veces, Emilio. Demasiadas, más de las que yo quisiera
admitir y más de las que me gustaría haber vivido, la verdad. Muchas más de las que me gustaría Sé haber que vivido. recientemente estuviste en un periodo también hospitalario difícil y Sí, me imagino que saliendo vuelves a decir, ¿no? Porque fue delicado. sí, yo acabo de pasar por un proceso de salud muy delicado. He pasado cosas mucho peores, pero sinceramente este fue demasiado agotador. ¿Pero tuvo que ver con esta condición del cáncer o No, no? curiosamente no. Yo nada más vivo con una pierna y después de muchos años de darle un uso exageradamente alto, me fracturé. Sí, tuve fractura completa de fémur. Me partí la pierna en dos, literalmente. Y luego en tres. Me aventé 5 cirugías en 2 meses. Eso por la parte médica. Definitivamente en la parte psicológica. Yo he pasado tantos, ya intento como casi no hablar de mis procesos médicos, porque han sido tantos, Sully, han sido tantos que luego hasta la gente que me sigue o no sigue se confunden. Luego ya no saben, o sea, si me operé o no me operé, y luego les digo, no, me operé 5 veces, o sea, se vuelve un relajo. Pero he pasado por tantos momentos de esos que no es que este haya sido el peor, sino que emocionalmente ya me encuentro agotado. Sí. No es que esté cansado, no es que no pueda, porque yo sé que puedo y siempre lo he hecho y he salido de peores, mucho peores. Sin embargo, ha sido un proceso muy difícil porque siento a veces en la vida, porque esto me ha pasado muchas veces, que estoy construyendo un castillo de arena al lado del mar. Y voy muy emocionado y le pongo mucho empeño y le estoy echando tantas ganas y de pronto llega la ola y ¡pah! Y derrumba todo. Entonces se va la ola y yo cansado, agotado, todavía soleado, vuelvo a levantar el castillo y una vez más llega y se lo lleva. Se va la ola y una vez más, pregúntame cuántas veces he tenido que hacer eso. Y a eso le llamas, Tantas. he resistido, He resistido. he aguantado, He aguantado. sin saber por qué ni para qué, pero después de cada episodio replanteas el Claro. para qué. Ha tenido un completo para qué. No lo he descubierto. Por ahí decía Steve Jobs en su discurso en Cambridge, el Connecting the Dots. O sea, sí, ver cuál es el camino hacia el frente es muy difícil, pero una vez que ya caminaste, volteas atrás y dices, ahora todo tiene sentido. Yo tuve que vivir esto y pasar por esto y estar con esta persona y vivir esta experiencia y sufrir esta experiencia laboral para que todo esto me llevara a donde estoy el día de hoy. Entonces, mi secreto ha sido ese. Muchas veces las personas confunden la disciplina con motivación. Y quizá por lo que compartimos en redes sociales, la gente cree que yo puedo ir bien emocionado todos los días al gimnasio y que... Sí, porque te veo en el gimnasio Todo- súper fuerte. Todos los días, Zuli. Yo bajé, después de 1 año y medio de entrenar tan fuerte como lo había podido hacer, de dedicarle mucho tiempo a construir, y esto te digo, no es la primera vez que me pasa. Pasé 1 año y medio reconstruyéndome desde la quimioterapia. En 2 meses perdí todo. En 2 meses perdí 13 kilos de masa muscular, no de grasa, porque de grasa nunca he tenido mucha. 13 kilos de peso perdí, ¿sabes? Llegó la ola, se llevó lo que había construido y yo no me espero ni siquiera un solo día. O sea, yo salgo del gimnasio y al día siguiente me levanto anémico, pálido, cansado, quizá sin motivación, pero sí con mucha disciplina. Voy, me levanto y hago las cosas. Y la gente muchas veces cree que eso se trata de motivación y de energía. Y me dicen, Emilio, ¿cómo le haces para tener tanta energía? Bueno, es que quizá un día les voy a grabar un videoblog de un día completo para que vean cómo me levanto, ¿no? O sea, para que sepan que no todos los días voy al gimnasio bien emocionado y que muchas veces voy a las 11 de la noche porque igual y no tenía energía para hacerlo antes o, ¿sabes? O que, sí, muchas cosas que la gente no sabe, pero ha sido única y exclusivamente disciplina, mucha disciplina y eso me ha llevado a donde estoy y no me gustaría estar. Y dices Abajo, que, donde estoy. que la disciplina y la motivación, porque ahora que te escucho veo que dices hay una diferencia. Entonces la disciplina tiene que ver con la voluntad. Tiene que ver con la capacidad de ser constante, Ok. con la capacidad de ser constante. Y no con la motivación, porque dices, bueno, así que me diga motivado, qué emoción. No. Y por eso es disciplina. Es que es interesante la diferenciación que haces, ¿eh? Claro, yo creo que motivación, y aquí voy a hacer una burda expresión porque no estudio gramática, pero motivación tiene que ver con motivo, ¿no? Que tienes un motivo para. Y como digo, muchas veces el motivo para no es muy evidente,
Entonces ahí es donde entra la constancia, ¿no? O sea, donde dices, lo voy a hacer porque sé qué es lo que debo hacer. Sé qué es lo que me ha funcionado. ¿Sabes? Eso me ha funcionado Y siempre. porque sé que me puede hacer bien también. Hay Claro. como una sensación de esto me va a hacer bien. Claro. Porque me va a mantener, me va a ayudar, me va a aportar. Claro, porque después de 13 años de entrar y salir de hospitales, yo sé que eso es lo que funciona. Yo sé que quedarme en cama, eso siempre se le digo a la gente, estás pasando por un mal momento, nunca te quedes en la cama. Sí. Y no quiero sonar tampoco workaholic, ¿eh? No. No quiero que la gente vaya a decir, no, es que Emilio está como David Goggins, así como medio tripeado a la cabeza. No. Pero yo nunca he conseguido mucho en la cama. Sí. No, nunca. Bueno, a veces. A veces sí descansas. A veces. No, nunca he conseguido. Y en tu parte social, Emilio, escuchándote a ese niño que tenía miedo de regresar a la misma escuela, ¿qué pasó con la parte de Emilio hacia adentro? Has hecho un trabajo titánico. Gracias. ¿Y qué pasó con la gente de afuera? ¿Cómo se acercó a Emilio? ¿Cómo Emilio se acercó a esa gente después de este niño? Claro, yo creo que al principio es un proceso que alguna vez he hablado en alguna conferencia, que es el proceso de la autopercepción, ¿no? Y de la confianza. Y yo creo que definitivamente al principio, evidentemente entré con un poco de miedo, ¿no? Era un niño, ¿sabes? Yo me acuerdo que llegaba al colegio todavía con mis gorritos de tratamiento y hasta los ojos y de pronto pues las muletas y un poquito ahí como a su manera y a su tiempo y poquito a poquito. Claro que en algunos momentos me sentía como en desventaja, ¿no? O sea, me sentía en desventaja de que yo no podía hacer o mover o, ¿sabes? Cosas muy simples. Yo me acuerdo, por ejemplo, de una cosa bien sencillita. O sea, son cosas muy que ahora como adulto dices, bueno, no pasa nada. Pero yo me acuerdo que de niño a mí me daba mucha roña no poder caminar con mi noviecita de la secundaria tomada en la mano. Porque yo tenía que caminar con las dos muletas. Yo no podía caminar con ella de la mano. Hicieron ese tipo de cositas que a mí me incomodaban. Sí, pero que con el tiempo, el trabajo interno, pues sí, fue el trabajo. Bueno, de hecho es trabajo externo o interno. O sea, el entrar a la vida del deporte, ¿sabes? El vivir estas experiencias de tener que ganarte las cosas, de tener que esforzarte, de intentarlo y fracasar, de que las cosas no salen como tú quieres, van generando esa confianza. Mucha gente me dice, oye, ¿cómo le haces para ser tan seguro? Bueno, es que para ser muy seguro y estar muy confiado tienes que haberla regado muchas veces. Porque cuando has fracasado muchas veces y te has dado cuenta que te puedes volver a levantar y volver a hacerlo y hacerlo mejor y quizá entonces triunfar, entonces ya no tienes miedo a fracasar. Porque sabes que es parte del proceso, ¿no? La gente me dice, oye, Emilio, es que ¿cómo entras? Muy claro, ¿cómo entras al quirófano con tanta tranquilidad? Yo el día de la mañana de cada cirugía, y me he aventado 15 en mi vida, cada mañana de la cirugía yo estoy viendo TikToks, a gusto. ¿Sí? No desayuno porque no puedo, pero estoy viendo TikToks y cotorreo y me despido de mi mamá y me voy. Me dicen, ¿cómo le haces para entrar al quirófano tan seguro? Pues es que ya vi que no me muero. O sea, ya entré 14 veces. Claro que para la 15ª. Es una decisión, ¿no? ¿Ser confiado? Uh-huh. Sí. Es una decisión porque tú podías entrar desde muchos ángulos al quirófano, pero me haces pensar algo que me comentó hace poco un médico y le dije, ¿cuál es la diferencia entre el éxito o no éxito en muchas de las cirugías? Me dijo, nosotros los médicos tenemos un límite hasta donde llegamos. La actitud del paciente es muy poderosa y muy determinante en una intervención. Y me hace pensar esto que tú dices, ¿no? El estado en el que entras también ha determinado que hoy estés aquí. Claro. Digo, no puedo juzgar a nadie que entre con temor la primera vez porque Emilio de 13 años, te lo prometo que no entro con mucha valentía. Sin embargo, exponernos a experiencias que nos hagan sentir incertidumbre y vulnerabilidad, con el tiempo es lo que nos forja como personas seguras, como personas confiadas. ¿Sí? Solamente el exponernos, el autoexponernos a experiencias vulnerables, hablar en público, por ejemplo. O sea, mucha gente me dice, oye Emilio, y seguramente te ha pasado a ti, es que ¿cómo le hacen para superar el miedo a hablar en público? Pues haciéndolo, güey. O sea, no hay ningún libro que te vaya a convencer de que te va a salir perfecto y de que no tienes que tener miedo. No hay ninguno. Yo nunca lo leí y no creo que exista ninguno. Uh-huh. ¿Cómo pasa? Vas la primera vez, te mueres de miedo, ves que no te mueres, sobrevives, te vuelven a invitar, lo vuelves a hacer con un poco menos de miedo, y con un poco menos de miedo, y con un poco de miedo.
Yo creo que sucede con todo. ¿Qué tal con el paracaidismo? O sea, ¿habrá alguien que desde la primera vez no sienta nervios? Bueno, quizá. Pero para la mayoría de los seres humanos, ¿cuándo se te quita el miedo a brincar a paracaídas? Pues Nunca. Sí, pero aquí la diferencia es que yo aventarme de un paracaídas es una elección con la que podría vivir sin hacerlo nunca. claro, En cambio, tú tuviste la necesidad claro, de readaptarte a la vida claro. con el discurso médico y con la pérdida que tuviste de tu pierna. Claro. Y voy a sonar un poco cínico, pero qué bueno que tuve la necesidad. Porque si no, quizá nunca me hubiera yo expuesto a esas experiencias que forjan, como decías, esa tranquilidad, ¿no? Esa confianza. O sea, a mí me tocó hacerlo, ¿no? Pero qué bueno, porque por ahí ya ves que dicen que uno nunca sabe lo fuerte que es hasta que ser fuerte es la única opción. A mí me tocó estar ahí en el ruedo y tuve que aprender lo fuerte que podía ser. Y eso fue lo que me dio Y esa capacidad. fortaleza que es grandiosa la que tienes, y con mi curiosidad terapéutica, ¿tú sientes que hay una transmisión de esa fuerza a través de las generaciones, tus padres, abuelos? ¿Sientes que es algo que aprendiste solo? ¿Lo ves en algún miembro de tu familia? Yo soy muy curioso, muy curioso de todo lo que tiene que ver con conducta humana. Me encanta. He querido estudiar la carrera de psicología, pero entre tiempos y como llevamos las vidas, nunca he sabido cómo lo puedo hacer. Sí he visto que hay algunos estudios que hablan acerca de las similitudes de comportamiento, por ejemplo, en gemelos separados al nacer o que de distinta manera. Tengo la idea, digo, seguramente no me he metido a PubMed a ver los artículos, pero entiendo que hay algún tipo de información que sí es heredable, ¿no? Sabemos, eso sí se sabe, pues que todo viene mucho desde la infancia. A los primeros 5 años, la capacidad de certeza que tiene el niño para sentirse seguro, para tomar riesgos sin ser tan vulnerable. Yo definitivamente la fuerza no la obtuve, o sea, no la saqué de mí, sino que la heredé de mis padres. ¿Sí? Yo tuve un grandísimo punto a favor, que fue tener la presencia de mis padres en todos los momentos de la vida. Eso me dio mucha certeza. Porque yo cuando estaba niño no tuve que lidiar tanto con la idea de la muerte, porque mi mamá nunca permitió que morir fuera una opción, ¿sabes? Eso no era una opción en la mesa, o sea, eso no era una carta que estaba en juego, eso estaba fuera. Y yo no lo sabía. Y el miedo entonces no estaba presente. Claro, yo no lo sabía. O sea, yo entendía que era riesgoso y todo, pero yo no sabía realmente, ¿sabes qué porcentaje tenía yo de salir adelante o no? Entonces, pues siendo niño me tocó recibir una buena protección, ¿sabes? Un buen grounding, ¿no? O sea, me supieron mantener en el punto centro para que yo pudiera vivir el proceso pues de la manera menos dolorosa posible, ¿no? Se vuelve complejo cuando uno se vuelve mayor, ¿no? Porque entonces ahora uno tiene que tener, o bueno, puede apoyarse de los demás, pero muchas veces el camino del dolor es bastante solitario. Sí, bastante solitario. ¿Y sabes por qué es solitario también? Una cosa que yo he descubierto, porque al otro le da miedo tu miedo. Entonces, cuando tú empiezas a compartir acerca del dolor, mucha gente se va. Porque si a ti te duele algo y te pasó algo, al otro le podría pasar también. Fíjate, curiosamente, cuando yo salí de mi secuestro y durante mi secuestro, mis hijos me comentaban que muchos amigos se habían alejado. Incluso mi hijo mayor que iba en la universidad, sus amigos lo esquivaban y no lo querían saludar. ¿Por qué? Porque a la hora de preguntar cómo está tu mamá, el miedo a que le digan no está bien refleja lo que a tu mamá le podría también pasar. Y si secuestraron a tu mamá, pueden secuestrar a la mía. Y si a Emilio le duele esto y le pasó esto y ya le pasó, como esta idea de no te pasa hasta que te pasa, también me puede pasar a mí. Entonces, cuando tú compartes mucho tu dolor, la gente le da miedo y huye. La verdad es que voy a entrar en un tema muy polémico. No es polémico, No, pero me es un encanta. tema más... La verdad es que entre más adulto me he hecho, cada día tengo menos capacidad. No capacidad. Encuentro menos espacio para poder compartir mi dolor de manera verdadera, de manera auténtica. O sea, ni mi madre, ni mi pareja, ni mis hermanos, y probablemente ni Dios saben la cantidad de veces que yo he cerrado los ojos en la noche y le he dicho al Señor, con los ojos cerrados, Señor, si tú me quieres llevar esta noche, llévame. Pero es que esto pare.
O sea, si has de llevarme o si puedes llevarme esta noche, llévame. Si yo no me voy a ir antes de que me llames, pero si puedes llamarme, llámame. O sea, eso lo he tenido que vivir muchas veces. Y eso no se puede contar. Porque siendo yo el objeto de lucha que está ahí arriba, no puedo titubear. Yo no me acerco a mi madre o a mi padre o a mi pareja o a las personas para decirles, oye, es que ya no quiero luchar, ¿sabes? No he querido. Muchas veces no he querido. He tenido que. Y ha tenido sentido cuando lo he hecho, ¿sabes? O sea, sí, después de pasar lo que ha pasado, ha tenido demasiado sentido, pero muchas veces yo ya no he querido. Sí, no he querido. Y sí, por cómo estamos compuestos como sociedad y por los roles de género y por la adultez y la apariencia y la percepción y la seguridad que uno debe mantener, conforme más adulto me he hecho, he tenido mucha menos oportunidad de verdaderamente compartir mi dolor con alguien, ni siquiera con los más cercanos. Porque qué certeza van a tener ellos sobre mi lucha si ni siquiera yo estoy certero sobre ella. Y eso ha convertido el dolor en un camino muy, muy, muy solitario. Muy. ¿Y hay alguien con quien sí los puedo compartir o realmente es contigo y contigo? No, realmente he podido dar piezas del rompecabezas. He Pero no dejado el completo. pedacitos y de manera inteligente, nunca dos piezas en un mismo tablero, no. He podido dejar algunas piezas por algunos lados, pero verdaderamente nunca he podido, y ni siquiera sé si alguien podría contener ese nivel de carga, ¿no? Entre los dos, no lo sé. Ha sido conmigo mismo, y eso que yo no me considero una persona que se autorregula. Yo encuentro mucha paz en poder compartir y eso a mí me regula. Más bien me he tenido que aprender a ser un autorregulador. Y eso lo he tenido que aprender. Y sí, a muchas noches de lucha, de ansiedad, de incertidumbre. Y a veces, bueno, ya tú me dirás cuando venga a consulta cómo se hace de mejor manera. Pero yo no he encontrado muchas maneras. Yo preparo mi cena, pongo una película y me voy a dormir con los pensamientos que tenga y al día siguiente los tengo que volver a trabajar. Y así hasta que después de un mes o 2 meses o 3 meses de pronto comienzan a desaparecer. Sí, se van minimizando, se van haciendo menos presentes, pero no se evaporan. Ese es el asunto. Y la verdad es que sí, compartir, verbalizar las ideas ayuda a estructurarlas y eso, cuando encuentras un espacio donde puedes como confesarte, ¿no? Yo creo que mucha gente ahí también por eso encuentra tanta paz. Porque verbalizar hace esto, estructurar las ideas en la mente. Sí, porque tú a la hora de hablar tienes que organizar lo que vas a hablar. Claro. ¿Y te has acostumbrado a vivir más en presente que en futuro? ¿O de repente te imaginas el futuro te ayuda a esperanzar tu presente? Porque yo me he dado cuenta que en situaciones como muy dolorosas, como lo que tú has vivido, hay gente que acorta la longitud de sus visualizaciones, de sus pensamientos y nada más quiere pensar en el presente y voy a vivir el presente. Y hay gente que le ayuda a pensar en cómo me veo en 5 años, cómo me veo en 2 años, cómo me veo en 1 año, porque eso quiere decir que sigo aquí. ¿Qué te ayuda más a ti, Emilio? Esa es una pregunta muy compleja y quizá tú acá puedes dar más bien tu enfoque terapéutico porque bueno, digo, ya hay historia que ya esté contado. A mí hace 2 años me dieron 2 años de vida. Y entonces en ese momento me dediqué a vivir muy enfocado en el presente. Muy. Yo recuerdo que en ese momento yo dije, ok, tengo 720 páginas, voy a escribir el mejor libro que pueda. Yo me acuerdo que en ese momento dije, a ver, no me voy a poner ahorita a emprender y a forjar algo que probablemente no voy a ver el fruto de ello. No sé cuándo me voy, pero si me voy en 2 años, no voy a pasar 2 años construyendo lo que yo no voy a cosechar. Entonces, yo como conferencista, esa ha sido siempre mi pasión y dice, eso nunca lo voy a parar. O sea, eso yo me he subido al escenario con silla de ruedas, con muletas, con 2 piernas. Me he tenido que subir, por ejemplo, una vez en Guadalajara me subí 1 semana después de cirugía de columna. Sí traía todavía las puntadas así, frescas. Y yo estaba ahí arriba del escenario, en una silla de ruedas roja. No me olvido nunca, y un traje azul. Y en ese momento yo me acuerdo que dije, bueno, voy a vivir los mejores 2 años de mi vida. Y me dediqué a viajar. A vivir, a disfrutar, a ver los atardeceres tranquilos, a tener una mañana lenta, a compartir mucho tiempo con la gente que quiero y que quería.
de pronto sigo vivo a los 2 años y entonces ya me pregunto, oye, bueno, y muy divertido todo, ¿no? Pero entonces, ¿Qué sigue? ¿qué sigue, no? Sí. Entonces la verdad es que no sé si sea un poco de miedo o de incertidumbre, pero no sé si a mí me serviría plantearme qué quiero hacer en 5 o 10 años. No sé si pudiera en algún momento romperse esa expectativa. No me lo he preguntado, pero ciertamente podría ser doloroso. ¿Prefieres pensar qué sigue en mi día mañana, qué voy a hacer hoy? Prefiero enfocarme en qué es lo mejor que puedo hacer hoy. Todos los días. O sea, ¿qué es lo mejor que puedo hacer hoy? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer hoy por mí? Yo en ese momento, como te decía, vengo saliendo de proceso fatal, de salud. Y hoy estoy muy enfocado en mi recuperación. Tengo náuseas todos los días, me obligo a comer. O sea, tengo que comer y voy a comer. Y tengo que ir al gimnasio y voy al gimnasio. Y siempre me pregunto, ¿qué es lo mejor que puedo hacer por mí el día de hoy? Y el día de hoy, y el día de hoy, y el día de hoy. Y así lo he ido estaqueando poco. Que te escucho y te voy a decir algo, mientras yo te escucho y estoy imaginando mi vida, la vida de muchos pacientes, pienso, realmente eso tendremos que hacer, porque tú sabes que hoy el mundo vive de una enfermedad que es la número 1 y es la ansiedad. Claro. Y la ansiedad tiene que ver con esta longitud de nuestros pensamientos, de nuestras fantasías, que la gente está mucho más en el futuro que en el presente. Y así de simple y de complejo, una medicina para la ansiedad es acortar la longitud de tus pensamientos. Claro. Entonces tú realmente estás viviendo en el aquí y en el ahora y te levantas todos los días diciendo, este es mi día. Que idealmente es a lo que hoy tendría que regresar el mundo para amortiguar esa ansiedad que está siendo la enfermedad número 1. Ahí se compite con la depresión, pero ahí va ganando la ansiedad. Que la ansiedad y la depresión han estado muy, vamos a decir, desde época de pandemia a hoy han estado compitiendo. Hoy puedo decir que la ansiedad está rebasando la depresión. Y es por esta cosa que queremos saber tanto del mañana, tengamos o no una condición como la tuya. Entonces, lo que me llama la atención es, para todos los que están aquí con nosotros, esta es pura sabiduría de vida. Porque más allá de lo que vives, realmente esa sería la curación a esta ansiedad. Hoy, ¿quién soy? ¿Qué quiero hacer? ¿Y cómo hago mi mejor día? Y me haces recordar muchas cosas que también yo viví de forma diferente, porque yo era una mujer que planeaba mucho, estructuraba mucho y luego cancelaba mucho. ¿Por qué no? Hoy no es el mejor día para hacer esto, porque en mis cálculos, si lo marco, así, ¿no? Y después de que un día sales a correr y vas a regresar en 1 hora y no regresas porque te secuestran, yo dije, no hay certezas. Entonces, listo, voy a hacer lo mejor, ¿no? Porque cuando estás en una experiencia de límite y ves de frente la muerte o la posibilidad de desaparecer de este plano, por decirlo, dices, lo que tengo es ahorita, este momento. Y este momento voy a ser el mejor momento de mi vida. Y entonces me resuena lo que tú dijiste, que agradeces. Tal vez no agradeces al cáncer, pero sí a quien te convertiste. ¿A quién me obligó a convertir? A quien te obligó a convertirme. Yo también muchas veces la gente me ha preguntado si yo agradezco mi experiencia de secuestro, que le veo similitudes en las lecciones que nos dejó, y yo siempre digo, no agradezco la experiencia de secuestro, pero sí agradezco en la mujer que me convirtió. Claro. Sí, no le voy a dar ninguna flor a la experiencia traumática, sino a la fuerza que nos obligó a ti y a mí, la fuerza que nos obligó a encontrar para poder resignificar y para poder salir adelante de ello. Y ciertamente el dolor nos hace más fuertes. Digo, es algo que a la gente no nos gusta escuchar. Muchos creen que soy conferencista motivacional. Yo creo que soy por el contrario. O sea, no creo que te vaya a motivar mucho. Más bien ayudo o intento ayudar a la gente a centrarse. El dolor es una gran oportunidad. Porque el dolor nos obliga a movernos. El dolor no te pregunta si quieres moverte, te obliga. Yo les digo muy burdamente, te voy a lanzar una papa caliente y dime cuánto tiempo la vas a poder sostener antes de que muevas las manos, ¿no? El dolor nos obliga a movernos y en ese sentido en las conferencias digo, el dolor tiene magia, mucha magia.
Porque muchas veces en la vida, lamentablemente por la conciencia personal, social, colectiva en la que vivimos, que quizá hoy no es suficiente todavía, muchas veces no vas a ser capaz de moverte por amor. Personas que viven en situaciones laborales abusivas o tóxicas o, ¿sabes? O relaciones de amor también, tóxicas, dañinas, violentas, etcétera, que muchas veces no es por amor propio que se retiran. Muchas veces es por dolor, porque ya no pueden soportar más dolor. Y ahí es cuando le digo a la gente, es que el dolor sí tiene una magia, que cuando el amor no sea suficiente para que tú te muevas, el dolor sí te va a mover, y ese no te va a preguntar. Un día vas a agarrar las maletas de la oficina o las maletas de la casa y vas a salir corriendo, ¿sí? ¿Y cuántas personas no conocemos? ¿Cuántas no conoces tú? ¿Cuántas no conozco yo? Que vivieron experiencias traumáticas, fuertes, difíciles de niños, situaciones de pobreza, escasez, situaciones paternales complicadas, disruptivas, divorcios, etcétera, que a través de tener que hacerse fuertes para sobrevivir esa situación, para sobrellevar esa situación, los convirtió en grandes personas en la vida. Grandes personas. Que ahí es justo donde yo me peleo con, ¿será que tiene que pasarnos eso para elevar nuestro grado de conciencia? ¿Será que no nos pudiésemos levantar todos los días de nuestra vida y pensar, soy ese que quiero ser? ¿Soy esta mejor versión con la que yo quiero vivir? ¿Me gusto? ¿Haría algo diferente? Pero cuando el dolor llega, ¿cómo te transforma? Y a ver, entiendo que a veces es inevitable, ¿no? Como dicen, el dolor es inevitable, a veces el sufrimiento es opcional, no siempre. Claro, sí. A mí no me gustan los siempres, ¿no? Las frases célebres a veces están llenas como de estas cosas de siempres y nunca que a mí no me gustan. Sí. Pero en ocasiones, ser nuestra mejor versión no tendría que atravesar por el dolor. Le preguntas, yo creo que a la persona menos indicada del mundo, porque yo he tenido que, o me he visto obligado a hacerlo de esa manera, ¿no? Sin embargo, yo creo que cuando menos en una etapa de la vida, sí es necesario. ¿Por qué? Porque las experiencias de dolor se van a presentar quieras o no quieras. Ahorita, en 5 años, en 10 años, o sea, nosotros creo que parte de esa expectativa es lo que nos mantiene tan mal, que queremos que todo esté perfecto como está el día de hoy y que siga así por el resto de nuestras vidas. Pero no, en algún momento va a fallecer la persona que quieres. En algún momento la empresa no le va a ir como tú quieres. En algún momento va a tocar lluvia y no sol. En cualquier rubro de tu vida. En cualquiera. En el amor, en los negocios, en tu salud mental incluso. O sea, ¿crees que hay una sola persona que no pase en su vida por depresión, ansiedad o incertidumbre? Es parte de ser humanos. Es parte del ser humano. Es parte de la vida misma. El mundo tiene temporadas. No puede ser siempre de día, ni puede ser siempre de noche, ni puede estar todo el tiempo lloviendo, ni todo el tiempo soleado. Va a llover, sí, y eso va a nutrir flores que el día de mañana vas a cosechar. Y luego se van a secar y se van a morir, y va a volver a llover, y va a volver a suceder una y otra vez. Y yo le digo a la gente, estar conscientes de que tarde o temprano va a suceder es importante, pero más importante es estar preparado para ello. Por eso cuando trabajo con jóvenes, por ejemplo, preparatorias, porque ya secundarias casi no hay, pero preparatorias, universidad, cuando trabajo con jóvenes yo les digo, autoexpónganse a situaciones de incomodidad y dolor. Autoexpónganse, ¿sí? Es interesante. ¿Y cómo te autoexpones? Haz un emprendimiento. Métete a un deporte donde te fracasa. Metas. Sí, completamente. Sí, para que sepas lo que se siente entrenar 4 años, 5 años y perder el campeonato por un punto. ¿Sí? Que sepas que no porque tú des tu mejor esfuerzo, las cosas van a salir como quieres. Que no porque tú hayas hecho todo perfecto, las cosas van a salir como quieres. Que no porque te hayas levantado todos los días a las 6 de la mañana, vas a ganar la medalla. No es así. ¿Sí? Y eso, autoexponerte a eso, te da ese estilo de resiliencia en el que dices, ok, quizá no salió como yo quise. Quizá resultó de la peor manera posible. Pero lo puedo volver a intentar porque el siguiente año hay una nueva temporada de básquetbol o de fútbol o de emprendimiento. Entonces yo le digo a la gente, autoexpónganse. La mayor cantidad de tiempo que tú pases en tu casa viendo Netflix, estás en zona segura. Estás guardado, estás escondido, estás en la cueva. Y está bien. Sí, me gusta esta parte de autoexponte, que a lo mejor se van a asustar con esa palabra. Tal vez como arriésgate a hacer cosas diferentes, ¿no? A emprender y tal vez fracasas,
Y fíjate que hay algo que a mí me gusta mucho, Emilio, que es un ejercicio que se llama el peor escenario. Y cuando tengas mucho miedo de hacer algo, pregúntate qué es lo peor que me puede pasar. Y vas a llegar con lo peor, igual y llegas al ridículo, porque ¿qué es lo peor que me puede pasar si me expongo a esto? Pues puede ser a perder algo, y qué es lo peor que me puede pasar si pierdo algo, qué es lo peor que me puede pasar de lo peor, y puede ser que llegues al ridículo. Sí. Que experimente tristeza, o que eso me lleve a esto o a aquello. Sí. Sí. Pero me gusta lo que dices. Arriésgate a hacer cosas que impliquen salir de esta zona de confort, y aunque vayan a doler, pueden ser interesantes. Yo creo que estamos, o sea, yo 26 años todavía no estoy tan lejano, o todavía me toca convivir de pronto con 16, 17, 18, 19, 20. Y algo que no sé si sea generacional, pero cuando menos cada vez lo veo más, es que la gente está sobreprotegida. No quiero decir sobreprotegida porque no creo que exista una métrica que diga qué tan protegido o no debes estar. Pero hay mucha paz, mucho confort, mucho Netflix y la casa y está tranquilo. La gente ya no quiere ni siquiera socializar porque socializar es incómodo. Ya no quieren ni siquiera las fiestas, ¿sabes? Esas fiestas que había antes de 300, 400 personas metidas en el patio de una casa ya no existen. Ya son reuniones de 6, 7, 8 chavitos, ¿sí? 10 personas, porque incluso socializar es incómodo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que yo sí creo que es demasiado peligroso que sobre todo los jóvenes no se arriesguen el día de hoy, porque esta es la única oportunidad que tienes para arriesgarte en cancha segura. No tienes hijos, no tienes hipoteca, no tienes deudas, tú no le debes a nadie. O sea, tú puedes emprender el negocio de limonadas mañana y si fracasas, si Dios te lo permite, regresas a casa donde tienes un techo y listo para muchas personas y muchas personas no. Pero tú puedes arriesgarte, intentarlo, fracasar y no va a suceder absolutamente nada. Vas a aprender a enfrentar el fracaso, enfrentar la incertidumbre, enfrentar todo aquello que viene con el fracaso y vas a volver a intentarlo y listo. Cosa que no vas a poder cuando no vas a poder hacer cuando tengas 40 o 45, que quizá ya tienes hipoteca, deuda, casas y en ese momento no es tan recomendable decir, sí, vende todo para que emprendas tu negocio de cachuchas con popotes, pues, ¿sabes? No quiero decir que nunca se pueda, pero si eres joven, este es el momento. Y además, tú lo has probado en carne propia. Tú te has arriesgado con todo y tu condición a hacer cosas como inexplicables y te sale la fuerza, ¿no? Ah, sí. Bueno, ¿quién lo puede decir más que tú? ¿Y cómo se siente Emilio que le dicen, te quedan 2 años, llegas, porque seguro te lo han dicho muchas veces en la vida, ¿no? Y llegas al límite y sigues, y llegas, porque me haces pensar en el tema de la epigenética, ¿no? La epigenética es que tu estilo de vida y tu forma de vivir y de pensar y de sentir es más fuerte que tu genética o que las expectativas que tenías, porque la epigenética tiene que ver precisamente con cambiar esos desafíos o esos estatutos o esas sentencias. Hoy me enseñas un nuevo término, no tenía el gusto. Sí, es algo que está ahorita muy, no quiero decir de moda, Claro. Pero hoy se está hablando de la epigenética y entonces hay estudios muy interesantes de, por ejemplo, herencia de cáncer. Ah, claro. Una madre que tuvo cáncer de mama, cáncer de útero y las 3 hijas tienen el gen. ¿Cuál es la diferencia que se le despierte o no el gen a uno y a otros no? ¿Cuál es la diferencia? Su estilo de vida. Claro. Y no sé si Emilio es un ejemplo de eso. Claro. Bueno, si soy un ejemplo, debo ser un muy mal ejemplo, porque después de 10 cánceres. Pero bueno, depende de dónde lo veas, ¿verdad? Pero 10 cánceres. Sobrevivirlos es una 10 cánceres, estás acá, te ven tus restas, estás en el gimnasio, estás dando conferencia, motivas todo. Dime eso, ¿qué es? Si no es vida, ¿qué es? Sí, ese es el verdadero, depende de dónde lo veas, ¿no? Claro, ha sido una gran bendición. ¿Y qué te puedo decir acerca de...? Mira, por ahí escuchaba que en la mañana estaba escuchando el podcast que grabaste con Farid, gran tipo. Sí. Y una cosa que yo siempre he dicho en las conferencias y lo escuché ahora de él que me hizo tanto sentido, justo yo también compartía que es que ¿qué es la muerte? O sea, a ver, sí, te vas a ir en 2 años. ¿Y qué es la muerte? Porque la primera vez que te lo preguntas dices, es lo peor que te puede pasar. Es que ¿qué es lo peor? En el peor escenario de cualquier cosa que te pueda pasar, ¿qué es lo peor que puede pasar?
que te mueras. Claro. Eso es lo peor. O sea, esa es la última de las últimas de las consecuencias. No puede haber nada después de ella. ¿Sabes? Eso es lo peor que puede pasar. Y entonces, esa es la primera explicación que le das. Pero cuando te toca a ti cerrar los ojos a las 4 de la mañana por 1 mes, 2 meses seguidos, sabiendo que en algún momento va a llegar la muerte, ojo, tan gracioso, ¿no? Porque a todos nos va a llegar tarde o temprano. Y a muchos va a llegar sin aviso previo como la mía, ¿sabes? Entonces, después de tanto tiempo comencé a eso, ¿sabes? En vez de verla como el monstruo escondido, ¿sabes? En el closet, ya comencé a invitarla a que se siente en la cama, ¿no? Así como, a ver, güey. Órale, y si yo fuera a morir, ¿cómo me gustaría morir, Vanessa? ¿No? Y fíjate qué interesante, Emilio. Como tú te han dicho que te va a pasar más pronto que a muchas otras personas, te atreves a imaginarla, a acercarla. Claro. Sí, claro. O sea, yo he tenido que considerar en algún momento, oye, y ya dejé cartas memoriales, ¿sabes? Porque en algún momento si me pongo mal no voy a tener la energía, fuerza y capacidad de, ¿sabes? Bien pude haber partido en estos 2 meses que me puse muy delicado, demasiado delicado. Bien me pude haber ido y no dejé nada, ¿no? Entonces, sí me ha tocado cuestionarme esta parte de, oye, ¿ya dejaste algunas memorias? Oye, ¿qué canción te gustaría que pongan en tu funeral? Porque a mí no me van a poner la de Yo te extrañaré desde el cielo. O sea, no. No. No, o sea, yo me he preguntado cosas hasta como eso. O sea, a ver, y mi funeral, a mí no me gustan los funerales de negro. O sea, a mí me despiden, ¿sabes? En un lugar de retiro bonito, al atardecer, blanco, y voy a dejar una cuenta para que pongan una barra de whisky, ¿sabes? O sea, yo eso ya lo tengo clarísimo. O sea, yo un día, y el día que llegue, voy a dejar ahí una barra completa de whisky, y van a poner la música que a mí me gusta, y van a, ¿sabes? O sea, En qué cosas interesantes en las que piensas, ¿no? Porque hace poco que di una conferencia me preguntaron, ¿cómo quieres, qué música te gusta para entrar al escenario? Ay, Dios mío, qué pregunta, ¿no? O sea, claro. ¿no? Como con qué música te gustaría ser recibido, ¿Con la que pero me baño o con la que cocino? nunca había pensado eso, ¿no? Y entonces, ahora que dices con qué música me gustaría no entrar a un escenario, sino irme del escenario de la vida, está interesante porque yo sé que es muy, muy fuerte lo que te voy a decir, pero no todo el mundo tiene la oportunidad de pensar en eso. Y también es un privilegio, ¿no? Elegirlo. Pero solo quien sabe y quien le han dicho que se puede ir pronto, se atreve a pensar en ese escenario. Yo tuve una ocasión tan particular, porque yo cuando me diagnosticaron, creé una conferencia que se llamaba Antes de Partir. Una conferencia preciosa, donde precisamente hablaba y reflexionaba sobre lo que era la vida y la muerte, y los sueños, y dónde estaba la gloria de la vida, ¿no? En una buena partida o en una buena vida, y dónde estaba la vida realmente, y todo aquello. Y en una ocasión, tituló mi conferencia Antes de Partir, y una mujer se me acerca después de la conferencia y me dice, Emilio, pero me agarra de las manos, ya sabes, así como, y te agarra y me vio a los ojos y me dijo, pero tú no puedes llamarle tu conferencia Antes de Partir porque tú no vas a partir. Y yo me reí, la volteé a ver con mucho cariño y le dije, querida, es que yo sí voy a partir. Y tú también. Claro. Y todos aquí presentes. La cuestión es que nunca queremos pensar en ello y entonces el tiempo se nos va como agua entre los dedos, ¿sí? Y conoces hombres de 80, 84 años que no han vivido un solo día de sus vidas y luego te encuentras en el hospital oncológico niños de 12 años que han vivido más de lo que han vivido tantos hombres. Y dices, entonces, ¿dónde está la vida? Es que aquí está la paradoja. ¿Qué es la vida? ¿No? ¿Se trata de los años vividos? ¿O se trata de la intensidad con la que vives? ¿O se trata de lo que te dicen como para saber cómo la vives? Porque tal vez si nos preguntamos mucha gente, ¿qué edad tienes ahora, Emilio? Yo 26. Yo pienso a los 26 años, no sé si mucha gente ha vivido lo que tú has vivido. Espero que no. No, Le pido a Dios que no. No, pero lo estoy hablando desde el otro lado. No sé si muchos han corrido maratones, si han hecho el ejercicio que tú, si tienen las reflexiones que tienes tú. O sea, me pregunto. No. Me pregunto. De pronto estoy contigo y tu sabiduría me refleja un hombre mayor de edad. ¿Por qué? Porque has tenido que acelerar tu proceso reflexivo. Sí, a marchas muy forzadas de pronto. ¿Y eso cómo se contabiliza? Es vida también. Sí, yo
Yo tenía una frase en la que decía que para mí una buena vida es aquella vida en la que por las noches puedes dormir tranquilo, ver a los ojos a Dios y decirle que estás listo para partir, que no quisieras partir, que podrías bailar 84 años, pero que si se te tuviera que llamar el día de hoy, estarías dispuesto a ir, ¿sabes? No porque tu vida sea perfecta, porque eso jamás va a suceder. Siempre va a haber alguna deuda, siempre va a haber alguna tarjeta de crédito atorada, algún perdón que no has entregado. Siempre vas a estar en deuda con algo o alguien en este mundo, siempre. No podemos decir nunca que ya estamos listos para irnos. Ni siquiera los que deciden irse, ¿sabes? Por ejemplo, los de eutanasia, ni siquiera ellos creo que tengan todo resuelto. No puedes. Nos tomaría 100 vidas. Pero yo creo que una buena vida o el signo de una buena vida es poder cerrar los ojos y decir, si tuviera que partir, podría partir en paz. Si Dios me tuviera que llamar, si Dios me ayudara, me avisara y me dijera, hoy te vas a ir, bueno, igual le hago un par de llamadas y estoy listo para partir. La vida, ciertamente como dice Sully, la vida no es un cuánto, la vida es un cómo. Y yo lo dije tantas veces, prefiero esta y 1000 vidas más, vivir 26 años como lo he vivido, a vivir 84 de cualquier otra manera. Es lo que te digo, o sea, la intensidad con la que tú has vivido. No deseas una parte, pero hay otra que es grandiosa. No la cambiaré nunca, nunca. Y prefiero de verdad, o sea, si Dios me raconteara y me dijera, bueno, te podemos ahorrar el cáncer. No, me encantó la manera que viví, o sea, ¿sabes? ¿Estás reconciliado con tu vida? Sí, quizá en este momento todavía, en este momento específicamente guardo un poco de... No he encontrado la palabra y he tenido varios días pensándolo. Estoy un poco... Sí, molesto. Cansado. ¿Sabes? Es la molestia causada por un cansancio. Porque llevo la mitad de mi vida peleando. La mitad. O sea, y uno dice, peleando no... O sea, mi pelea no termina cuando salgo del hospital. ¿Sabes? Mi pelea sigue con los pensamientos que me persiguen los siguientes meses. Y el tener que recuperar mi cuerpo y mi independencia y volver a ser... Y volver al punto donde ya estaba. Porque yo ya estaba acá y voy para abajo otra vez. Entonces mi vida se ha visto así tantas veces que de pronto sí estoy ya muy cansado. ¿Es un cansancio físico, emocional, espiritual, todo, intelectual? Todo. Es un cansancio de todo. Pero, ¿sabes? No sé si es la manera más bonita de decirlo, pero esta vez específicamente, ya me lo tomé personal. O sea, en el sentido de que dije, voy a regresar y voy a volver más fuerte y más chingón y más preparado y más todo, porque esto ya es personal. O sea, no me voy a dejar derribar. O sea, ya. O sea, ¿sabes? Como que ahora sí... ¿Te refieres a estos dos últimos meses? Estos 2 últimos meses. Sí, salí del hospital, di el manotazo sobre la mesa y dije, ya, güey. O sea, ya, yo ya no puedo estar cada 6 meses, cada año volviendo a caer y a caer. Ya, me voy a levantar. Y aunque sea como poco, a ver, cercana, metas cercanas. ¿Qué le falta a Emilio si ha estado cerca de la muerte y ha pensado que hoy puede ser el último día y vuelve a despertar? ¿Qué nos compartirías hoy que te falta por vivir y que todavía quisieras vivir? Si te concedieran ese sueño, ese deseo. Ser papá. Hay tantos sueños que me gustaría cumplir, escribir un libro, llenar un auditorio, etcétera. Pero solamente hay uno del que verdaderamente quisiera no negociar con Dios, y es ser papá. Eso siempre lo supe. De alguna manera, desde bastante joven sentía un llamado por la paternidad. Y es una de esas experiencias que verdaderamente quisiera vivir, que verdaderamente, sí, no quisiera poner como negociable sobre la mesa. Es algo que verdaderamente quisiera vivir. No sé. Yo espero que la vida me dé el permiso y estoy trabajando tanto como lo hago porque precisamente espero que algún día Dios me dé la oportunidad de ser padre y el día que me permita ser padre, espero estar preparado física, espiritual y mentalmente en la mejor de mis capacidades. Ojalá que eso no sucediera en muchos años. La verdad es que siempre yo soñaba con ser papá joven. Sí, 26, yo creo que me hubiera encantado ser papá, 25, 26. Y ese es un tema que sí, siempre me ha movido mucho. Y yo le he dicho a Dios, pues si no es en esta vida, puede ser lo siguiente. Está bien. O sea, nos vamos a encontrar en algún momento, pero de verdad, dame la oportunidad, ¿no? Dame el permiso.
Digamos que ese es como este sueño mayor, el ser padre, pero también escribir un libro y dejar toda esta sabiduría, llenar grandes escenarios, que no me parece difícil con todo lo que tienes por compartir. Ahí lo hemos llenado algunos. Sí, claro. Con todo esto que tienes por compartir. Y me parece que esta forma y estos foros como el estar acá, como el escribir un libro, o sea, una conferencia, siento que el mundo necesita oírte, Emilio. Oírte porque oírte que a pesar del dolor y de la adversidad se levanta más fuerte, se recupera, sigue soñando, sigue pensando, sigue creando, sigue viendo hacia adelante. Tú y yo, Zuli, y muchas personas en el mundo que de cierta manera han puesto su mente o su cuerpo a la disposición o el bien de los demás, tenemos una carga muy difícil porque no podemos renunciar a ella. Después de que, como a ti te ha pasado y como a mí me ha pasado tantas veces, después de que tú recibes un mensaje por redes sociales o en una carta después de una conferencia donde alguien te confiesa que no se ha rendido porque tú no te has rendido, que no se ha ido de este mundo voluntariamente porque encuentra motivación en lo que haces, ¿sabes? Entonces, no tengo el derecho a rendirme, ¿sabes? Al menos no para mí. Yo no me puedo rendir. No debo. Yo no debo rendirme. Porque hay muchas personas que están siguiendo nuestro camino como nosotros hemos seguido el de muchos otros, ¿sabes? Y tenemos que honrar esa responsabilidad. Es una responsabilidad grande, muy difícil, Es cierto. muy pesada, pero es una gran responsabilidad y viene con grandes recompensas, muy grandes recompensas. Y la responsabilidad que dices me gusta porque también es un leitmotiv, ¿no sientes? ¿Cómo? Un motivo de vida. O sea, esta responsabilidad que sientes también lleva implícito este motivo de vida de la voy a hacer en grande porque voy a vivir. Claro, porque dejo todavía un mayor legado, ¿no? O sea, Claro. si la gente, si ya hemos podido mover a uno o dos, o sea, podríamos mover a miles. Y no sé, cada quien tiene su percepción de la vida, pero no ese es el final más glorioso de la vida, poder decir que hicimos lo mejor que pudimos en el mundo. Claro. Cada quien tendrá su interpretación. Pero yo le digo a la gente, cuando ves el quirófano y ves la muerte de frente, muchas de las motivaciones que aparentemente te mueven el día de hoy desaparecen. Las metas laborales, quizá hay alguna pues que sea honorable, pero la verdad es que cuando uno ve la muerte muy de cerca, los verdaderos motivos por los que valen la pena relucen, salen a relucir. El amor, la familia, la cercanía, claro, el propósito de vida. El sentido, el propósito, el proyecto, el para qué, el con quién quiero estar cerca. Aquí No. ya no quiero mi vida. Claro. De quién me acordé cuando estaba ahí y de quién no. Ese es un feedback. Es un feedback porque a ti eso te ha dado una brújula muy, voy a decir algo muy contradictorio, una brújula muy privilegiada. Que hay gente que trabaja una vida entera en terapia o no en terapia o por muchos medios para encontrar esa brújula del sentido de vida, del proyecto de vida. No sabes qué fuente de sufrimiento, yo lo he vivido como terapeuta, es que la gente no encuentra un para qué está viviendo, un proyecto, un sentido, no sabe cómo alejarse de relaciones que ya no quiere, no sabe cómo acercarse a los que quiere. Y creo que lo que tú has vivido te ha obligado a revolucionar de una forma acelerada cosas que en una vida hay gente que no resuelve. Realmente. Esa luz del quirófano, esos minutos de miedo, ese pensar que puede ser mi último minuto, te han llevado a lo que mucha gente no ha podido resolver. ¿Y entonces qué pasará si llego a los 84 años? Va a haber mucho que contar. Pues va a haber tanto que contar que espero estar todavía en este plano, pero si no antes de tus 84, yo quiero hacer muchas cosas con un hombre tan sabio como tú. Gracias. Eso es lo que concluyo. Y bueno, podríamos platicar horas, pero quiero que sepan que es el primero de muchos proyectos que vamos a hacer Emilio y yo juntos, así que estén atentos
a nuestras redes. Gracias. No se le he dicho a Emilio, pero yo ya lo decidí. Bueno, algo lo platicamos, pero no todo. Pero llegando al final de este episodio, Emilio, que se me fue como agua, pero quiero que la gente se quede hasta el final, pero también picada. ¿Cómo terminaríamos con un mensaje importante para todos los que nos están acompañando y escuchando hasta este momento? ¿Qué les diríamos? Si la vida es una fiesta que está cada día más cerca de terminar, no sé qué estás esperando para levantarte y bailar. Tarde o temprano, tiene que volver a amanecer. Tarde o temprano. Cierto. Ya me vas a dejar aquí con... O sea, me pega la frase porque creo que es muy fuerte y se nos olvida esa frase. Digo, no es que la he escuchado muchas veces, pero lo dices de una forma que la verdad me toca mucho el alma, el corazón, y creo que con este gran mensaje nos podemos quedar todos. Emilio está aquí con vida presente y aparte tiene unas redes sociales admirables, síganlo, porque yo me inspiro cada día de él. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Emilio, que te quiere buscar, aparte que va a aparecer en pantalla? En todos lados, como Emilio Betancourt o Emilio Beta. Siempre que tengan la palomita, porque a todos nos sucedió, ya tengo como 500 cuentas falsas. Sí, es un problema. Es un problema porque luego la gente cree que ya me morí. O sea, sí. Pero bueno. No, aquí está, y este episodio es testigo de ello. Entonces, sigan Emilio y acuérdense de activar la campanita, darle like, suscribirse a este canal de YouTube para que cada semana estén con un nuevo episodio. Les agradezco mucho y si están aquí por casualidad y oyeron a esta gran historia de Emilio y todo lo que nos aportó, pero no me conocen, yo soy Shulamit Gravet y también me pueden seguir en mis redes. Shuli para los queridos. Shuli, para los amigos. Muchísimas gracias, Emilio. Aprecio mucho todo lo que nos compartiste. Muchas gracias. Que haya muchos más desayunos y muchos más capítulos. Lo sabrá. Sí. Lo sabrá. A ver, te lo prometo. Y el siguiente es en Guadalajara. Así que estén listos. Gracias, Emilio. Éxito, campeones.